Ola, pois boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por compartir este momento coa colexiación. E, eu presentarvos os convidados e as convidadas que compartirán mesa neste encontro de traballo social e participación no deseño de políticas sociais. Bueno, vou falar en castelán porque además temos unha invitada que de Madrid, bueno, de Zamora, ¿no? Pero reside en Madrid, Emiliana Vicente González, que es la presidenta del Consejo General de Trabajo Social desde diciembre de 2018, anteriormente secretaria general desde el 2010, tiene el grado en Trabajo Social, máster en Intervención Social y Sociedades de Conocimiento y experto en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción. Es experta en Gerencia de Servicios Sociales, Cooperación al Desarrollo, Género y Evaluación de Políticas Públicas. Posee una experiencia de más de 30 años en servicios sociales municipales, en intervención directa y coordinación de centros de atención primaria y especializada. Además, del 2007 al 2011 fue directora general de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón, en Madrid. También tenemos a Sara Torreiro, que como muchas y muchos sabéis es técnica de comunicación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. Es licenciada en periodismo en la Facultad de Ciencias de Comunicación de Santiago de Compostela, especializada en comunicación en el Instituto de Medios Sociales, aunque ha trabajado en medios como El Progreso de Lugo, Delegación de Santiago, Plaza Pública, lleva un lustro en el mundo de la comunicación. Sara, además, ha coordinado este año el grupo de Objetivo Galicia 2020, que do Colexio Oficial, dende onde se realizaron propostas políticas a todos os grupos que participaban nestas elecciones en Galicia en este año. Despois tenemos a Pepe Arias, que es trabajador social, colaborador en diferentes medios de comunicación, es graduado en Trabajo Social por la Universidad de Santiago, ligado desde siempre al activismo y al mundo de la edición. Ha desarrollado en los últimos años la labor de coordinación de comunicación de ANOVA entre el 2017 y agosto del 20. Desde hace años participa en diferentes medios de comunicación y actualmente en Mundiario y en la Televisión de Galicia. Pepe, además, ha publicado un artículo en el año pasado, creo que fue, en nuestra revista de Enfermenzas, titulado Crise, precarización da vida sobre a descomposición do estado de benestar. Bueno, pois, o que os decía, Fe, queremos que este espacio sea participativo. Nos gustaría pues, tener un feedback con nosotros, además aprovechando a estos invitados, a estas invitadas tan especiales y con tanta experiencia en este ámbito, vamos a aprovecharlos y darles las gracias por estar aquí con nosotros, a los tres y a las tres. Y sin más voy a dar paso a Emi, a la presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Buenas tardes al colegio. ¿Se me oye? Sí. Vale. Buenas tardes al Colegio de Galicia. Buenas tardes, Miriam, presidenta. Es un honor. No es la primera vez que estoy en vuestra casa y la verdad es que me siento como en casa, ¿no? Me parece que además este tipo de iniciativas tienen realmente una dimensión muy, muy importante, por lo que significa estar en los asuntos de máxima actualidad para la profesión y también desde la participación y desde el compromiso de la estructura colegial para acercar a la profesión a estas reflexiones, estos análisis y demás. Gracias por la presentación, aunque yo ese relato que me has hecho significa pues que ya tengo unos determinados años, como se puede comprobar, no tengo canas, y ya solo por la propia experiencia y el compromiso personal pues con la profesión, pero al fin pues soy una compañera más con ganas de seguir luchando por que esta profesión cada vez tenga mayor relevancia dentro de lo que es el espacio público y de atender las situaciones de acompañamiento y de necesidad que tienen muchos y miles de nuestros conciudadanos. A mí me gustaría empezar por dar algunas pinceladas
del momento en el que estamos, ¿no? Es verdad, la situación del COVID nos ha puesto en jaque al mundo en general, ¿no? Pero si nos centramos ya en particular en nuestro país y dentro de esa particularidad a lo que es el llamado estado de bienestar o las políticas de protección social, pues aquí se han visto cosas. Hay fortalezas importantes, sin lugar a dudas, pero también se han roto las costuras por muchos sitios y hemos visto grandes debilidades dentro del modelo actual que tenemos del estado de bienestar, ¿no? Con lo cual, pues esta profesión no puede estar sino en esta relación de cómo abordar y cómo acompañar y dónde está y qué presencia tenemos dentro del desarrollo y la participación en las políticas públicas, pues de estar en agenda pública, de estar en abierto, que digo yo, y de tener una relación muy estrecha, muy dinámica con quien yo digo que somos aliados naturales, y es inicialmente con la administración pública, porque gran parte del desarrollo del ámbito del trabajo social se ejerce dentro de la administración pública en distintas esferas. Por tanto, os digo, elementos muy importantes en reconocer que hemos tenido grandes lagunas por esta crisis que hemos llamado crisis acumulada, lagunas dentro del desarrollo de las políticas sociales, y que es verdad que aquí necesitamos, quizás especialmente en estos momentos por el tema de la crisis del COVID-19, oímos decir muchas veces que de esta crisis tenemos que salir más fortalecidos, tenemos que salir para salir de ella en mejores condiciones, unidos y juntos, y yo me lo creo, y cada día más, porque estamos viendo que, a ver, las medidas que se vienen tomando pues no son las suficientes, como poco, para poder resolver este asunto, con lo cual es necesaria esta unión y poner los mayores esfuerzos desde todos los puntos de vista, la parte política, todas las instituciones, el mundo de los sindicatos, de la empresa, de las profesiones. Teníamos ayer justo por la mañana, tuvimos una reunión desde UP. UP es Unión Profesional, donde estamos los 34 consejos generales de las profesiones de todo el territorio, y teníamos una reunión con Ione Belarra, que es la secretaria de Estado de la Agenda 2030, y que os suene mucho, o sea, cuando oigáis Agenda 2030, cuando oigáis ODS, prestarle mucha atención, porque por aquí va a venir gran parte del desarrollo, en principio económico, para que salgamos en mejores condiciones con políticas públicas para el ámbito de lo social, con lo cual es importante que prestemos ahí atención, ¿no? Y aquí os decía que hablábamos de una crisis social acumulada, y es verdad, la parte de nuestra profesión, mayoritariamente los servicios sociales, pero la parte de nuestra profesión venimos arrastrando un escenario de privatizaciones importantes desde el año 96, desde 1996. Después llegó la crisis internacional financiera, que realmente nos volvió a tambalear, y los efectos correspondientes de esa crisis que realmente se materializaron en los grandes recortes del 2012 y el 2013. Y bueno, nos encontramos pues eso ya en marzo de este año con el tema del colapso del sistema de los servicios sociales como consecuencia de la pandemia. Pero si esto es así, no es menos cierto, porque fijaros, el estado de alarma viene a decretarse el 14 de marzo. Pero ya el 20 de febrero de 2020, de este mismo año, no sé si recordaréis, pero hubo una declaración del relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, que ya os digo, en febrero ya indicaba que España tenía por delante grandes retos. Y en estos grandes retos siempre tiene que estar esta profesión, y tenemos que ver cómo incidimos en las políticas públicas respecto a esos retos. Él señalaba un alto nivel de paro que afectaba mayoritariamente a las mujeres, un desempleo juvenil crónico y al que había que abordar con urgencia, una crisis de la vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada y feminizada. Destacaba la violencia de género como una causa más de pobreza importante. Hablaba que las políticas fiscales la mayoría de las veces brindan más beneficios a los ricos que a los pobres. Hablaba también de una burocracia profundamente arraigada, es decir, todos estos son elementos estructurales para un país y para las políticas públicas, en particular para las políticas sociales, de máxima importancia. Y aquí decimos, ¿qué incidencia tiene la profesión? ¿Qué podemos hacer? Pues veréis, el Consejo General
y los 36 colegios de trabajo social que tenemos en todo el territorio somos corporaciones de derecho público. Esto lo que significa es que estamos regulados por ley y tenemos normativas específicas y que tenemos la responsabilidad de venir a trabajar en favor de la profesión a la que representamos, en este caso el trabajo social, ¿no? Y la incidencia se puede hacer desde muchos sitios, también hay escenarios, ¿verdad?, de activismos a través de asociaciones, de colectivos, está muy bien y yo creo que además todos nos necesitamos. Yo entiendo que las dinámicas han de ser inclusivas y no exclusivas. Eso requiere en primer momento de un reconocimiento mutuo y además un reconocimiento en paridad de unas partes y de otras, ¿no? Pero os digo, un camino directo que nos lleva directamente a poder trabajar y a tener una participación y una incidencia de primer orden en las políticas públicas es la estructura colegial. Porque somos órgano consultivo y asesor del Ministerio Tutelar en este momento. Lo reclamamos en su día, ¿no?, del Ministerio de Derechos Sociales. Nosotros siempre dijimos que no teníamos que haber perdido la denominación de servicios sociales, porque los derechos sociales es un concepto más amplio, ¿no? Pero, por último, somos órgano consultivo asesor del Ministerio Tutelar, pero tenemos una incidencia y una relación directa, y luego lo veremos, con otros ministerios, donde esta profesión tiene un gran desarrollo. Y, por tanto, somos interlocutores directos con las administraciones públicas, ¿vale? Al mismo tiempo nos corresponde el ordenamiento del ejercicio profesional de los trabajadores y las trabajadoras sociales y, por supuesto, velar por el correcto ejercicio de la profesión y defender los derechos fundamentales de la ciudadanía, que esta es una vertiente muy importante que tiene esta profesión. Tenemos un llamado directo con hacer nuestro trabajo y nuestro ejercicio profesional en defensa de esos derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Entonces, muy importante estos elementos porque tienen clara incidencia en lo que es cómo podemos desde la profesión ejercerlo. Y os digo, quien es el interlocutor directo en el ámbito de la profesión, del trabajo social, en la Xunta, con los ayuntamientos de las distintas provincias del territorio de Galicia, es el Colegio de Trabajo Social. Por tanto, es importante, sabemos que esta es una vía para la participación y para llegar y para poner en agenda pública dentro de Galicia a la profesión. Y ahí yo os animo, yo lo digo siempre, la colegiación es muy importante, no solo porque sea obligatoria, que lo es. Queremos ser una profesión muy grande al estilo de otras profesiones, ¿no? Pero a nadie se nos ocurre pensar que tenemos dentro del ámbito de la abogacía compañeros o compañeras abogadas que no estén colegiados para ejercer su profesión, o dentro de la medicina. El trabajo social debe estar colegiado porque es, primero, una garantía de que podamos ser los garantes, valga la redundancia, del buen ejercicio profesional, de la buena praxis profesional, pero también de la defensa corporativa de la profesión. Y yo os digo una cosa, si no nos defendemos nosotros, no nos va a defender ninguna otra profesión. Por tanto, os invito a la participación y a que veáis, y en este caso lo tenéis claro porque sois todos colegiados y colegiadas, a participar dentro de la estructura del colegio y avanzar. Se hacen cosas muy interesantes y Galicia las está haciendo, pero siempre todo es mejorable, igual que es mejorable lo que estamos haciendo desde el Consejo. Por tanto, creo que es muy importante que esa incidencia, os diría micro, individual, de cómo se puede articular muy fácilmente desde lo que es la estructura colegial, los colegios profesionales. No me quiero enrollar mucho, pero deciros, mirad, en este periodo de crisis nosotros hemos tenido como profesión una incidencia importante. Estuvimos el día 5 de junio, yo estuve representando a la profesión en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, en la mesa de reconstrucción para este país. Y allí planteamos cuestiones que son estructurales y básicas para las políticas sociales. Hablamos, muy rápido voy a ir, hablamos de una firme alianza por el estado de bienestar. Claro, es que el estado de bienestar creemos que es la mejor forma para garantizar no solo el progreso social, dijéramos, ¿no?, sino también el económico y el político en nuestra sociedad. Es un instrumento el más eficaz para promover logros dentro de lo que es el ámbito de la ciudadanía, para evitar exclusiones de pobreza, para hablar de derechos universales, para blindar aquellos derechos que vienen siendo y libertades que vienen siendo garantes del concepto de ciudadanía.
reconocimos que fue bien importante que a los servicios sociales se nos considerara como servicios públicos esenciales, es decir, tan esenciales como en aquel momento estaban siendo las profesiones sanitarias a las que yo, en todos los espacios en los que estoy, les reconozco su implicación y su compromiso de país, y que los servicios sociales no lo éramos. Y yo creo que esta profesión, en situaciones de esta naturaleza, tiene que estar. Y tiene que estar a pie de obra, y tiene que estar porque los centros deben estar abiertos. Y muchas de las compañeras y compañeros estabais no solo en servicios sociales, en los centros de servicios sociales, en los hospitales, en los centros de salud, en espacios donde era necesario que estuviera, en el ámbito de las emergencias sociales. Con lo cual es bien importante esta consideración y que esto sea un avance más en que se nos reconozca como una profesión realmente de interés para este país en el desarrollo de las políticas públicas y de momentos tan importantes como fueron estos. Hablamos expresamente de la sostenibilidad financiera. Venimos diciendo, iniciaba la sesión hablando de la crisis social acumulada, es que se necesita una reforma política, necesitamos una reforma fiscal de primer orden, necesitamos una reforma fiscal que atienda a los principios de igualdad, de generosidad, de progresividad, de forma que cada ciudadano contribuya de manera solidaria con su capacidad económica. Y además quisimos dejar muy claro que el gasto social es una inversión, porque siempre nos vinculan al gasto, y con esto de que es el gasto parece que estamos fuera de lo que es el desarrollo. No, es una inversión, y es una inversión social porque cumple con el principio de reequilibrio e igualdad de oportunidades, reduce desigualdades, potencia la cohesión social, favorece una actividad económica, crea puestos de trabajo y contribuye a la generación de riqueza del país. Y esto son números, esto no es un discurso que se sostenga en blanco, en negro sobre blanco. No, no, es que esto viene demostrado así. Hablamos claramente y reconocimos y saludamos como lo que hemos llamado un decreto de ciudadanía, el ingreso mínimo vital. Pero también dijimos que había que dar un salto más. Y ese salto más es que teníamos que irnos a pedir que exista una renta básica universal, de tal manera que haya un sistema de garantías individual, personal, para que las personas tengan una vida digna y cumplan con unos mínimos de parámetros en el desarrollo de su vida personal y familiar. Hablamos, como no, de la ley de dependencia. Esto todo son incidencias políticas, estos son escenarios donde la profesión tiene que decir y lo ha dicho. Lógicamente pedimos la derogación del Real Decreto 20/12 del 13 de julio, que fue realmente una barbaridad, y también por lo que supuso, ¿verdad?, de los tiempos de espera, de la falta de retroactividad, en fin, de los retrasos. He sabido que hemos tenido mucha gente que, teniendo un derecho reconocido, les ha llegado tarde. Entonces, estas cuestiones hay que agilizarlas, ¿no? Y estábamos hablando de un claro incumplimiento de la ley, porque, lógicamente, el preámbulo de la propia ley estaba incumplido, porque la financiación se hablaba de que debía ser estable, suficiente, garantizada, mediante la corresponsabilidad de las diferentes administraciones públicas, y esto no ha sido así. Ya hicimos el llamado sobre algo que habréis visto, y voy terminando, porque como coja carrete, Miriam, tú me cortas. Hablamos muy rápido sobre el tema de la administración digital. Necesitamos una administración digital que venga a tener informes de recogida de información que sean ágiles, veraces, fiables, transparentes. No puede ser, y lo estamos viendo todo el país con cierto asombro, que en los datos que se tienen que estar dando entre comunidades autónomas y Estado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, sean interpretables. ¿Cómo van a ser o no se den en tiempo y forma o no respondan a criterios homogéneos? Y en el ámbito de la profesión, hombre, pues necesitaríamos que anualmente hubiera una memoria en el Ministerio que recoja con rigor y con transparencia, porque se están diseñando políticas públicas un poco al trantrán. No sabemos a sonido de qué, pero no desde luego con datos veraces y eficaces. Por lo tanto, había un espacio de brecha digital que había que abordar. Hicimos mucho hincapié en la coordinación entre sistemas, específicamente en la coordinación entre el trabajo social sanitario y el trabajo social en educación. Era urgente, y esto lo hemos visto claramente en el tema de lo de la pandemia. Tenemos grandes trabajadoras y trabajadores sociales en el ámbito del sistema público de salud que pueden estar haciendo un trabajo verdaderamente de máximo interés, complementario con el trabajo que se hace desde el sistema de salud. Y era obligado que estas cuestiones estructuralmente, no que pidamos pista porque estamos, y en Galicia habéis tenido buenos ejemplos, estamos en tal hospital y entonces pedimos estar en las comisiones donde se tienen que distribuir las intervenciones, donde se tiene que marcar la hoja de ruta, la coordinación.
No, no, es que debemos estar de suyo, ¿no? Dentro de esa coordinación. Muy rápido, modelo de cuidados de larga duración. Dijimos que era necesario que habláramos de un modelo de cuidados de larga duración, fundamentalmente con el tema de residencias, que le ha afectado y de qué manera a las personas mayores, personas con discapacidad, que tiene que ser un modelo que venga a estar en el siglo XXI. No pueden ser estas macro residencias, estas situaciones de aislamiento de los pacientes, de no atención, de que se les haya negado la atención primaria a las personas mayores que están en las residencias y también hospitalaria. Estas situaciones se tienen que modificar y, lógicamente, se requiere de centros que no tengan de esta naturaleza. Y hablamos de dos elementos que, sin ser sistemas del estado de bienestar, pero que hay un debate dentro de la profesión en que igual son elementos que deben considerarse como dos pilares más, es el de vivienda y el de empleo. Si algo sabemos perfectamente es que la vivienda es el determinante más social y más importante para explicar los procesos de exclusión social. ¿Y qué decir del tema del empleo? ¿Qué decir de las políticas de ayuda al desempleo y de que el empleo sea un empleo de calidad y un empleo digno y que dejemos de tener trabajadores pobres? No quiero dejar este espacio sin hablar de la España vaciada. Yo, desde el Consejo lo tenemos claro y Miriam lo sabe, ¿verdad?, como vocal del Consejo General. Nuestra mirada hacia el ámbito de lo rural, hacia que se aplique la Ley de Desarrollo Sostenible, es una máxima de primer orden. Las tecnologías de la información, las TIC, tienen que estar aquí, las políticas han de ser inclusivas, innovadoras en este campo. En el plan que presentó el presidente del Gobierno para la reconstrucción, se habla de que en un 37% de 72.000 millones que van a entrar del 21 al 23 van a ir para la España digital y un 33% para la España verde. Y ahí yo creo que hay un espacio grandísimo en las zonas rurales y además de crear dispositivos de lo social más pequeños, centros más pequeños, que vengan a acompañar el desarrollo local de los sitios, ¿no? Entonces, deciros, las profesiones somos muy importantes, somos los agentes más eficientes y los que construimos el estado de bienestar, los profesionales y las profesionales. Y yo aquí solo quiero hacer un llamado a que es preciso desde la profesión, es preciso que desde la práctica basemos nuestro trabajo en la evidencia científica y en la investigación y que esto nos permita tomar decisiones con datos y no con creencias, ¿no? Por tanto, a todo esto solo le acompaño algo que es fundamental, que es el diálogo social, que es que hemos de ser interlocutores y estar generando alianzas con la administración, con sindicatos, con otras profesiones, con otras organizaciones, con ONGs y con la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, corto porque me paso. Muy bien, muchas gracias, Emi. Bueno, a mí la verdad que tengo orgullo de profesión escuchándote porque mira todo el aporte desde diferentes ópticas a todo el estado de bienestar que hacemos y que has hecho en un momento. O sea, todos los conocimientos técnicos que tenemos y lo mucho que tenemos que podemos aportar en esta reconstrucción y en las políticas sociales. Hablaste de tu comparecencia en esta comisión y que yo lo tenía aquí preparado para decir porque aconsejo que lo busquéis en internet, que está la grabación en una página del Consejo y es bien interesante lo que se aporta de la profesión y es bien interesante para el estado de bienestar. Y es una pena que teniendo todo este conocimiento, siendo unas grandes técnicas y teniendo todas estas diferentes ópticas desde los diferentes sistemas, que el sistema de servicios sociales esté tan sobrecargado y deteriorado y que no estemos en los lugares de toma de decisión o de asesoramiento. Destacabas tú la importancia de haber estado en los comités de crisis. Muy pocas trabajadoras y muy pocos trabajadores sociales han estado cuando es una crisis social importantísima. Sin embargo, en la crisis sanitaria, evidentemente, en las mesas de decisión sí que han estado sanitarios. Y sin embargo, al hablar de toda la reconstrucción social, pues no se nos llama con especial interés en todos los foros. Y esto, la verdad es que es algo en lo que tenemos que reflexionar e intentar pues, revertir de alguna manera.
Bueno, pues Emi, muchas gracias. Voy a dar paso a Sara. Sara no es trabajadora social, pero es nuestra técnica de prensa y está muy en contacto con nosotros. A lo mejor tiene una visión desde otra profesión y nos puede dar un aporte de sus conocimientos, además, en política y en políticas, implantación de políticas sociales. Hola, Sara. Hola, que tal? Que tal? Grazas por terme convidado. Como dicía Miriam, eu vou vos falar máis de comunicación que dese discurso, ademais, xa tan maravilloso que nos acaba de dar Emi, que acaba de facer perfectamente un esquema de todo o que se precisaba saber. Ademais, eu pretendía, cando vin a orde pola que intervíamos, tamén darlle un pequeno pé a Pepe, porque teño a sensación, ao mellor estou equivocada, pero teño a sensación de que a miña intervención vai ser un pequeno pé para que logo vai contar el dos dereitos, non? Entón, eu simplemente quería explicarvos que para o que ven sendo o traballo social hai dúas teorías da comunicación que son interesantes, pero particularmente unha delas. Unha sería a teoría da agenda setting, é dicir, pois o que ocorre cando o que contan os medios, os temas relevantes que contan os medios, se convirten durante un período tamén como prioritarios na axenda do público. Esa é unha teoría importante, pero a máis importante e a que máis me interesa a min en realidade é a teoría do encadre ou framing. Cando falamos de encadre, falamos de marcos. Que son os marcos? Pois ben, os marcos son, basicamente, estruturas mentais que configuran como vemos nós o mundo. Por tanto, se isto que vos digo é certo, quere dicir que o cambio de marco implica un cambio social, non? Quen máis estudou a cuestión dos marcos foi Georges Lakoff, catedrático de Ciencia Cognitiva e Lingüística na Universidade de California e investigador de Lingüística Cognitiva. Teorizou moito sobre isto do enmarcado. Ten un libro que se chama No pienses en un elefante. Usa o elefante porque é o símbolo dos republicanos en Estados Unidos. Entón, neste libro, pois, el aborda como é a linguaxe e o debate político nos Estados Unidos e como isto senta bases xerais sobre a creación deses marcos mentais que vos dicía ao principio. Que sostén Lakoff? Pois ben, sostén que os cidadáns votan en base aos seus valores, aos seus referentes, aos seus principios, é dicir, en base a estereotipos morais e culturais. Por iso el fala de dúas cousas, da familia protectora e do pai estricto. A familia protectora serían os demócratas e o pai estricto serían os republicanos. De feito, o propio Trump agora mesmo usa moito, con moita frecuencia, esta metáfora do pai estricto. Neste aspecto, afirma Lakoff no libro, os demócratas veñen saindo históricamente perxudicados porque non foron capaces de entender esa importancia de ser eles os que poñan o marco predominante, é dicir, que sexan eles os xeradores dese tipo de ideas. Sin embargo, os republicanos sí que son capaces, pois foron capaces de facer isto cada vez mellor. Por resumilo de algún xeito, os republicanos teñen unha fórmula moito mellor para comunicar e para enmarcar o discurso baixo unha linguaxe propia, de xeito que hai cousas negativas que saben contar como positivas. E tamén afirma Lakoff neste libro que, entre outras cousas, é porque a esquerda, a dereita, a nivel mundial, invirte máis en pensamento. É dicir, ten think tanks, paga máis asesores, todo este tipo de cuestións. A que nos leva isto? Pois a que quen inserta os marcos sobre o que hai que debater, sobre que ten que debater a opinión pública, pois evidentemente é quen gaña. Que hai detrás do enmarcado? Pois claro, ideoloxía e intereses económicos, como non podería ser de outro xeito. Eu recomendo vos ler o libro como traballadores sociais, porque creo que vos pode aportar cousas moi interesantes na vosa tarefa diaria. Se o libro, ao mellor, se vos fai cansado porque é de comunicación e non vos interesa moito, pese a que non é un libro pesado, podedes optar por ver El ala oeste de la Casa Blanca ou House of Cards, que son dúas series,
E tamén hai unha película que agora mesmo non me vou acordar do título, pero, bueno, conta a historia de Dick Cheney, que foi vicepresidente de Bush, e que foi todo o encargado de articular o enmarcado na guerra en Afganistán. Básicamente, el consigue que Bush delegue nel e en Rumsfeld, moi famoso tamén durante todo ese período, toda esta xestión, mentras que se dedica a cousas moito máis divertidas que o tema exterior, non? Entón, bueno, recomendo esa película. Non me acordo como se chama, eu creo que en español era no sei que del poder, ahora mismo non me acordo do nome. Bueno, se alguén se acorda que o poña por aí no chat. Bueno, agora pasamos a Europa. Fixemos aquí un resumo do que veñen sendo os marcos e quero incidir en como ven marcando históricamente Europa a austeridade. Houve unha metáfora que se repiteu en todos os países que foi que nunha casa as persoas non gastan máis do que teñen. Por tanto, un Estado tampouco pode gastar máis por encima das súas posibilidades, non? E aí sumáronse outro tipo de enmarcados como as forzas do mercado. Nadie sabía moi ben que eran as forzas do mercado, non? Pero parecía algo super terrible que iba a acabar coa nosa economía se non lles facíamos caso. E tamén se usou moito o control do déficit. Control, a priori, pode nos parecer unha palabra positiva. Control do déficit pode nos sonar a algo positivo, aínda que en realidad non ten por que ser, e aínda que ningún dos países desarrollados se desenvolveu en base a políticas de control do déficit, senón todo o contrario. Outra cuestión interesante do enmarcado no caso da austeridade é que non houve ningún cuestionamento da Unión Europea como tal. Non aconteceu na crise de 2008, nin está acontecendo tampouco agora. Varoufakis, no seu libro El Minotauro Global, di que, aínda que por algún tipo de sorte a Unión Europea sortease a crise de 2008, o día seguinte de sorteala estaría xestando unha nova crise. Por qué? Porque o sistema de mercados da Unión Europea é un mercado completamente perverso que axuda moito aos países excedentarios e machaca completamente aos países deficitarios, que é o que se denominaron PIGS, os países da zona do Mediterráneo. Que ocorre agora? Estamos nunha situación similar, non igual, porque é verdad que o Banco Central Europeo se deu conta da importancia de timbrar moeda e facer políticas máis expansivas, pero é certo que, por exemplo, todos estes días de atrás, cando foi o dos fondos de rescate, falábase dos países frugais. Por que se fala de países frugais? Cando en realidade o que hai que dicir é que son países tacaños que non queren que o proxecto da Unión Europea avance, que eles case non poñen cartos nos orzamentos comunitarios porque na súa economía hai moitísimo dumping fiscal, e iso é o que non se di. Entón, o marco que se crea é o de países frugales. Por qué? Porque, por exemplo, cando falamos dunha comida frugal, parece que é unha comida que senta ben, non? Que, bueno, que funciona. Entón, moito mellor países frugales que países tacaños. E todo isto hai que sumarlle os marcos neoliberais. É dicir, o marco de esforzo, o marco de que se ti te comportas ben na vida e tes unha boa actitude ante a vida vai che devolver algo bo, vas triunfar. É dicir, que se estás nunha situación de exclusión é culpa túa. E entón iso fai un caldo perfecto para que sempre haxa unhas masas de persoas excluídas que, ademais, están mansas porque por todo isto que lles contan os marcos que imos creando, non? Quero me parar un momento no caso do Estado español en varios marcos que se crearon cando foi a crise de 2008. Hai unha frase de Rajoy que di: recibimos un país tambaleándose al borde de la quiebra, ni siquiera conocíamos toda la verdad. Resultó que la situación era mucho peor de lo previsto. Aquí existen dous conceptos neste marco. Por unha parte, a herencia recibida e por outra parte, a débeda. Seguramente a herencia vos soará moito tamén ao caso galego, que cando Feijóo ten algún problema sempre di que é unha herencia do bipartito, non? Entón, xúntanse esas dúas cuestións. Outro marco interesante no caso español foi o de socializar a culpa. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En España nos hemos pasado gastando lo que no teníamos. ¿Qué pasa? Cando ti fas eso, eres capaz de disolver a culpa. A culpa é de todos, non é que sexa pois de grandes empresas que evadiron impostos ou dos bancos que deron hipotecas dun xeito que non podían facer. Non, a culpa simplemente é de todos.
E así, como vos dicía, é como funcionan os marcos mentais. Quero-me tamén deter noutro, porque é importante agora que estamos vivindo esta situación de crise, que é algo así como hai que remar todos na mesma dirección e tamén falaba moito Rajoy da maioría silenciosa ou tamén de la España que madruga, non? Entón, isto a que se dirixe? Pois a criminalizar a protesta na rúa, non? A dicir que se todos remamos na mesma dirección, se todos nos comportamos como cidadáns exemplares, pois todo vai mellorar moito, pois os que están aí na rúa armando follón son os que van impedir isto, non? Se isto vos interesa, recomendo vos que lle botedes unha mirada á teoría de la espiral del silencio que formulaba Newman, que explica como cando se está establecendo un clima de opinión contrario ao goberno, pois se fala diso, non? De que canto máis estemos todos xuntos, bueno, canto máis nos comportemos como cidadáns exemplares, mellor. Estamos chegando xa a Galicia, vou rematar xa en breve. Fai pouco foron as eleccións galegas, non? Hai un marco de campaña clarísimo que, ademais, eu creo que aproveitaron tanto o Bloque como o PP, que creo que tivo que ver tamén nos resultados, que foi o marco de Galicia, Galicia, Galicia. É dicir, por unha banda, Feijóo aproveitouse dese marco de centrarse en Galicia e de ser un xestor carismático, Galicia como centro de todas as cousas, e Galicia moi ben xestionada incluso na pandemia. De feito, creo que a pandemia foi incluso boa para Feijóo. Entón, non importa que Galicia, efectivamente, teña moitísimos problemas nos servizos sociales, non teña equipos de valoración suficiente, haxa peche de camas, haxa moitísimas manifestacións no sector da sanidade. Por qué? Porque Feijóo soupo facer o seu marco. Bo xestor, Galicia moito mellor que outras comunidades, e ademais aí xogou un papel moi importante a prensa española tamén de esquerdas que o contrapoñía a Casado. É dicir, Feijóo moderado, bo xestor, Casado todo o contrario. Tamén eu creo que o Bloque xogou un pouco ese papel, non? Galicia, é dicir, un proxecto centrado en Galicia, penso eu, unha campaña moito menos ideologizada que en outras ocasións. Eu creo que esa foi unha das claves para os 19 deputados. Ben, a que me leva a min todo isto? Todo isto que vos contei do enmarcado, eu quero que usedes para pensar que o traballo social é unha profesión indispensable para crear un enmarcado social mellor. É dicir, Emi falaba do gasto social. Efectivamente, pero que o gasto social non lle hai que chamar gasto, porque entón xa é un enmarcado negativo. Diso tamén se aproveita a dereita. E a esquerda compra ese enmarcado e úsao tamén. Ninguén da esquerda debería dicir gasto social, porque entón xa te estás metendo no enmarcado da dereita. En realidade xa lle estás comprando o seu marco. Entón, o traballo social ten moitísimo que aportar, porque se os traballadores sociais son das poucas profesións que teñen unha visión holística, poliédrica, do que acontece na sociedade. E, ademais, teñen desde diversos campos. A memoria histórica, a sanidade, os servizos sociais, a vivenda, todo. Entón, en que se pode crear un enmarcado distinto? Abordando a cuestión da vivenda, abordando a fenda entre o rural e o urbano, explicando a importancia dos impostos e dunha redistribución fiscal máis xusta, transicionar duns servicios sociais asistencialistas a uns garantistas de dereito, a importancia dunha vellez digna, a importancia dos menores, agora mesmo hai unhas bolsas de pobreza infantil enormes, avanzar no feminismo, avanzar nos dereitos para as mulleres, poñer os cuidados na cima da pirámide social. É dicir, o traballo social, eu creo, nunca debe inhibirse de participar na creación de políticas públicas. Nese sentido, eu creo que traballou bastante o Consello, co que comentou Emi da Mesa de Reconstrucción e tamén do programa político que presentaron. Nós tamén o presentamos aquí en Galicia, presentamos a todos os partidos políticos, e eu creo que son reivindicacións que nunca caen en saco roto. Así que eu animo vos a todos a mobilizarvos nesta cuestión e, por suposto, aos colexios profesionais a traballar sen parar nisto. Bueno, Sara, muchas gracias. Bien interesante esto de crear un marco social mejor.
la verdad es que sí que es cierto que a veces lo que tú dices, tenemos visión holística y lo vemos todo. Además, lo que tiene trabajo social es que es una profesión que en la base tiene bastante unidad, porque tenemos claro nuestro gran compromiso social y que queremos esa cohesión social y esa justicia social. Pero sí que es cierto que a veces nos cuesta comunicar o no nos cuesta llegar a toda la población. Nosotros lo tenemos como muy claro, pero sí que tenemos dificultades para enmarcar. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y voy a dar paso ahora a Pepe Arias, que centrará su intervención en la Carta de Derechos Sociales. Hola, boas. Nada, realmente a intervención de Sara sérveme moito, non, para situar o debate, non? A parte dos marcos, tamén están os mapas, non? Se pensamos, por exemplo, no mapa que todos temos do lugar que se sitúa Europa, non? Bueno, pois vemos a unha Europa situada no centro, non, do mundo. Seguramente se nos vamos a relacións internacionais vemos que iso xa non é así e que o Atlántico xa non é ese océano que separa as dúas grandes maneiras de entender o mundo, que a emerxencia da China, non? Entón, eu creo que sí que este tipo de marcos e este tipo de guerras culturais moitas veces fai que falemos dun mundo que non existe, non? Bueno, hai dous exemplos, non? O que acontece cos menas, que son eses rapaces emigrantes pobres, non? Que son estigmatizados permanentemente en determinados medios de comunicación, o que aconteceu, por exemplo, tamén ca problemática da ocupación e ca problemática da vivenda, non? Que fai anos o que estaba en riba da mesa eran precisamente, bueno, pois a oposición aos desafiuzamentos, a loita por unha vivenda pública, e agora vemos como a cuestión da propiedade privada de novo volve a estar en frente, non? Un dos problemas que temos con esta guerra cultural é que hai moitos debates que se nos escapan de diante, non? Quero dicir, no mundo se está a falar dunha cuarta revolución industrial, do 5G, a unha nova orde mundial, unha recolocación dos países ou da cuestión da robótica, que incluso en Francia se está a falar de que os propios robots coticen a seguridade social porque fan traballo e cotizan, non? De alguna maneira crean e xeran riqueza, e son debates que no Estado español vemos como están absolutamente ausentes, non? Ignacio Sánchez Cuenca falaba precisamente desa impotencia democrática, non, das propias institucións a hora de poder, de alguna maneira, satisfacer as demandas, e vemos que, nese sentido, os espazos de exclusión aumentaron, non? Hoxe salía publicado que en Galicia hai 470.000 persoas que están en risco de exclusión social, que son os datos moi elevados, e, de alguna maneira, non é que desapareza ese concepto que eu non comparto de todo, pero que todos podemos entendernos e utilizamos, que son as clases medias. Digamos que antes eses espazos de exclusión pois estaban, de alguna maneira, reservados a guetos ou reservados a determinados sectores sociais, e agora mesmo todos coñecemos a xente que está no paro, todos coñecemos a xente que perdeu o seu posto de traballo, e incluso recentemente salía unha enquisa na que o 65% das persoas pensan que non van a recuperar as vidas que tiñan antes da crise da COVID, non? Entón, de alguna maneira, iso tamén nos axuda a configurar un escenario que é un escenario bastante desolador, non? Nese sentido, eu creo que antes de falar de políticas sociais, do que temos que falar son dos dereitos sociais, e lembrarnos que os dereitos sociais realmente non foron unha concesión gratuita, nin foron un elemento que se puso en riba da mesa sin revolucións, non? Se falamos dos dereitos civis e mesmo da propiedade privada, nos temos que ir á Revolución Norteamericana, á Revolución Francesa. Se falamos do dereito da asociación e do dereito de sufraxio, nos temos que ir ás revolucións de 1830, de 1848. Se nos vamos aos dereitos sociais, a primeira vez que emerxeron nunha constitución non foi en Europa, foi en México, na Constitución de Querétaro do 17. E se nos vamos a eses chamados de dereitos de cuarta xeración, seguramente que sen o maio do 68, pois as mulleres aínda estarían nunha situación moito peor, non? Dentro desta historia non podemos atopar tampouco unha liña lineal
Quero dicir, non hai unha liña progresiva onde se fora avanzando, sino que vemos unha historia na que hai retrocesos, na que moitas veces se perden dereitos precisamente porque se abandonan esas trincheiras e nestes momentos estamos nun momento de contraofensiva neoliberal. Non? Nese sentido, eu creo que hai un debate moi importante que moitas veces obviamos precisamente porque nos centramos única e exclusivamente nesa defensa do estado do benestar, nesa defensa dos dereitos, que eu creo que é fundamental, que é, esa idea non de público-privado que moitas veces se pon en riba da mesa, non? Cando o capitalismo necesita do Estado para poder desenvolverse. Outra cousa é, como di un autor que se chama Bob Jessop, a relación que se establece dentro do propio Estado. Non? Cando escribía Marx, facía unha referencia do Estado, o Estado era basicamente dúas cousas. Era o poder coercitivo, quero dicir, o elemento de disciplinador social, precisamente para poder desenvolver ese capitalismo, e era ao mesmo tempo a xestión burocrática. Non? É dicir, nestes momentos o Estado tamén é a seguridade social, tamén é a tarxeta sanitaria, tamén son dereitos que son materiais, non? E entón, nese sentido, eu creo que ese é un elemento que compre poñer en riba da mesa, porque cando se fala de limitar o Estado, cando se fala de reducir o Estado, non se fala nin de limitar a policía, nin de limitar a burocracia, falase de limitar a médicas, a enfermeiros e a traballadores sociais, por poñer simplemente un exemplo. Entón, cando o neoliberalismo establece esa constitución, que eu creo que aí ten razón Sara, e que a construcción europea ten moito que ver neses retrocesos, está facendo nunha dirección moi concreta, non? Que seguramente é unha liña de, digamos, de reducir dereitos que ven do tempo do thatcherismo e que precisamente, bueno, entre Thatcher e Ronald Reagan chegaron a esas ideas, non? Eu creo que nese sentido é necesario que pensemos nuns novos dereitos precisamente para defender o común e para defender os intereses que nós consideramos que son fundamentais. Eu creo que hai unha primeira idea que ten que ver con democratizar a economía, precisamente tamén nunha idea que puña Sara precisamente ca cuestión dos marcos, e que é fundamental pois ter presente, por exemplo, que en Galicia en 2009 os salarios correspondían ao 48% do Produto Interior Bruto e as rentas empresariais ao 42%. A día de hoxe, os salarios corresponden ao 42% e as rendas empresariais case ao 48%. É dicir, vemos, de alguma maneira, como a riqueza se concentra cada vez en menos manos e como son os traballadores e as traballadoras os que, de alguma maneira, perden capacidade para poder, bueno, pois facer as súas vidas, non? Hai un elemento que xa o citou Emilia, que é a cuestión da renta básica universal, que eu creo que máis nunha lógica capitalista, creo que tamén está ben poñer en riba da mesa que hai actividades que non teñen por qué dar un rendemento económico inmediato, pero que son importantes. Eu creo que ese é un elemento que temos que poñer en riba da mesa e de alguna maneira tamén, bueno, pensar en que se ti tes un ingreso que é precisamente un dereito porque ti naces, non? Que como a renda básica universal se entende. Pois ao mellor hai persoas que deciden non escoller un mal traballo, un traballo que este mal pagado, e deciden, por exemplo, preparar unhas oposicións ou facer ca súa vida o que queiran, non? O digo tamén para romper esa idea de que cando asinamos un contrato laboral o asinamos en liberdade. Eu creo que esa tamén é unha das grandes falacias que se poñen en riba da mesa. E logo, bueno, unha anécdota. Unha das primeiras accións que fixo Barcelona en Común cando chegaron á alcaldía con Ada Colau en 2015 foi dar unha rolda de prensa e anunciar unha auditoría ás grandes empresas de Barcelona. Cando viron cantos asesores tiñan, cantos funcionarios tiñan para facer esa auditoría, decatáronse de que tiñan 3. Solamente había 3 funcionarios nun concello como de Barcelona, que é un concello enorme para poder facelo, non? Entón, moitas veces,
o propio Estado te pon uns límites a hora de poder desenvolver esas actividades, non? E eu creo que tamén na liña do que dicía Emilia, non? Temos un país que depende moitísimo do turismo e que depende moitísimo do ladrillo. Entón, eso é un problema, en fin, brutal. Si vedes os niveis de Producto Interior Bruto que se dan nos países da nosa rexión, nós estamos caendo por debaixo de todos os países do noso entorno. Da igual que sexan os países centrais, Alemania ou Francia, ou Portugal e Italia. Non se trata de que esas industrias desaparezan, sino que se trata de apostar por outras. E nese sentido, eu creo que a cuestión da economía verde tamén é fundamental. Unha terceira idea, eu creo que a economía feminista, todo que circula ao redor dos dereitos, de recoñecer os coidados e de considerar que eses coidados teñen que sair das familias e, de alguna maneira, levarse os servicios sociais, non só van a xerar emprego, sino que tamén van a dar liberdade ás mulleres que deixan de facer esa actividade. Logo, hai un cuarto punto que a mí me parece tamén fundamental, que tamén ten que ver cunha experiencia que tivemos, desta volta foi nun concello galego, en Santiago, cando quixemos poñer en marcha uns pliegos distintos para a concesión dos comedores municipais. Había, unha empresa grande, non, que era anterior adxudicataria, e nese momento se quería apostar por unha economía que tivera que ver máis cuns produtos de calidade, con economía de proximidade, cuns baremos que foran nutricionais positivos, pero a hora de asentar o documento, o que te atopas é que o precio, o custo do prato, neste caso en concreto, era un elemento fundamental. Era un elemento que no concurso público gravaba moitísimo, non? E iso fixo que precisamente a empresa que tiña concesión anteriormente fora que gañara o concurso, non? Entón, nese sentido, eu creo que é fundamental tamén mudar ese tipo de criterios e ese tipo de lógicas. Pero claro, cando damos un contrato, cando un traballador social que sexa concelleiro ou alguén que asesore a un concello se atope nunha tarefa como esa, o precio é un elemento que é fundamental. E vemos como as empresas, como moitas empresas que son, ao final, por exemplo, a limpeza na Universidade de Santiago, é unha empresa que depende de Florentino Pérez. Entón, é moi difícil, se unha empresa local quixera competir con ela, que pudera competir se o único criterio obxectivable ou o que pesa máis no concurso é o precio, porque o precio sempre vai a ser máis baixo. Entón, cando se entende que o precio está por riba do dereito, a cuestión monetaria é fundamental. Cando aí, eu creo que deberíamos de intentar poñer outros criterios. Outra tarefa que eu creo que tamén temos pendente é recuperar os servicios co público. Antes Emilia falaba da cuestión das residencias e eu creo que é un exemplo que é fundamental, non? A xestión privada de moitos recursos fai que moitas veces sexa moi complicado facer as cousas con dignidade. E logo eu creo que, unha penúltima cuestión, eu creo que a cuestión da vivenda sí que tamén é fundamental. Non só a regulación dos alugueres, sino tamén apostar por vivenda pública, que é algo que, se nos vamos aos números que ten a Xunta de Galicia, pois a verdade é que son lamentables. Logo, hai unha disputa por internet que está tamén en riba da mesa e que creo que tamén é moi importante. E logo nada, eu creo que temos experiencias de abondo para saber que as políticas públicas dependen fundamentalmente dos orzamentos que teñamos a hora de poderlas levar a cabo. Os exemplos, por exemplo, da Lei de Dependencia e da primeira fase da posta en marcha do ingreso mínimo vital nos fan pensar que por aí é por onde tamén está un dos meollos da cuestión fundamental a hora de poderlas aplicar de forma correcta. E nada, se vos parece, deixamos aquí e pasamos ao debate, que seguro que é a parte máis entretida. Vale. Moitas gracias pola túa intervención, Pepe Ares. Desde logo tamén moi interesante, aparte con toda esa experiencia que tes, non, na formación política. Quédome ca idea de democratizar a economía, non, que me parece, pero claro, cando se quere democratizar esa economía, que é o que pasa, os exemplos que ti puxeches
a hora de querer a equidade, non? Que lle pasa moitas veces. E, bueno, tamén o que dixeches, non? Cando o capitalismo necesita do Estado para poder desenvolverse. Bueno, é moi interesante, dende logo é moi innovadora a túa ponencia, moitas gracias. E agora vamos a comezar o debate, a ver se podedes, quen quera falar, abrir o micro e dirixirse a calquera dos e das ponentes. Alguén quere facer, tamén a través do chat, o podedes facer. A ver, aquí vexo que Cecilia decía que, bueno, que Sara, que me acabo de quedar boquiabierta, qué maravilla de exposición, mil gracias por la síntesis y la mirada hacia ese nuevo marco que desde nuestra profesión se puede gestar. Mil gracias. Después también que los ponentes podéis hablar, si tenéis algo que decir, Sara o Emi, si queréis decir algo más. Eu quería comentar así moi rapidamente, é que se me esqueceron un par de cousas, porque como ademais eu falo así a todo meter, pois claro. Sí, dinos. Eu quería comentar, a raíz do que dixo Pepe, da cuestión de que había que revisar se realmente ti cando asinas un contrato de traballo e o faz con liberdade, non? Pois eu aquí, cando falei dos marcos, quería ter dito unha cuestión que dixo Belén Navarro no primeiro encontro que tivemos sobre ingreso mínimo vital, que ela dicía que a esquerda comprou o marco de que o traballo dignifica. E ela dicía que hai que avaliar se realmente o traballo ou que tipo de traballo dignifica, non? Eu creo que ese tamén é un factor interesante a ter en conta no debate. Vale, gracias. Emi, dinos. A ver, interesantísimo, porque además estés en un debate un poco filosófico, conceptual, que es realmente muy interesante, ¿no? Pero después de todas estas cuestiones, uno tiene que aterrizar y dices, vale, ¿y cómo lo hacemos operativo? ¿Y cuál es nuestra incidencia en el día a día? Bien, tenemos espacios bien importantes y uno de ellos es, muchas veces las normativas que se diseñan, las leyes que se están gestando en los parlamentos, igual no son las que nos gustan, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que incorporar aquellas enmiendas, aquellos elementos, aquellas propuestas que sean las que consideramos que puedan venir a dimensionar, visibilizar y defender esta profesión y a la vez a avanzar en derechos y libertades como país, ¿no? Y aquí os digo, tenemos un espacio bien importante, ¿no? Porque hemos hecho enmiendas recientemente, en este periodo, desde que hemos empezado de marzo aquí, hemos hecho enmiendas a la ley de educación, hemos hecho enmiendas a la ley de sanidad, solicitando la incorporación del trabajo social sanitario, en fin, estamos incorporando elementos que vengan a reconocer que hay instrumentos que no son específicos y propios del trabajo social, como es el diagnóstico social. En ese sentido, recomiendo la última revista que hemos sacado desde el Consejo General, que como sabéis, y si no os lo digo, están todas en abierto, las hemos digitalizado y son de acceso para cualquier compañero o compañera de la profesión. Nosotras siempre decimos, ¿verdad, Miriam?, que el conocimiento hay que socializarlo y que tenemos que ponerlo a disposición de toda la profesión. Os recomiendo que le deis una lectura a esa revista sobre el tema del diagnóstico social, porque yo creo que si conseguimos meter como un elemento específico en una ley de rango superior, va a ser un gran avance para la profesión. Por tanto, yo estoy ahora mismo más tocando tierra, en el sentido de cómo se puede hacer operativo, ¿no? Cómo podemos llegar a aplicar y a trabajar, y los decía, individualmente y colectivamente como estructura colegial para defender el trabajo social y para contribuir a que haya una sociedad más justa, más igualitaria, más cohesionada. Y yo quiero hacer una referencia a una cosa muy rápida, y es, se está hablando por ahí del tema del sistema de cuidados, de un sistema más que han venido a llamarlo cuarto pilar, a mí me da igual que lo llamen quinto, que noveno, como quieran, pero del sistema de cuidados. Mirad, lo decía antes Pepe la referencia, el tema de los cuidados y el tema de la feminización de los cuidados significa, dice, el cuidado descansa en las familias. Vamos a no hacer eufemismos, el cuidado descansa en las mujeres. Y mayoritariamente tenemos una limitación en el desarrollo profesional, en la utilización de nuestro tiempo y ocio, en las posibilidades de promocionarnos. El tema de la maternidad es otro elemento vertebrador que trunca la vida de miles y miles de mujeres, es decir, que cuando hablamos de un componente feminista hablamos de un componente igualitario y hablamos de que tenemos que abordar
y tenemos que estar incidiendo y diciendo que las políticas han de ser igualitarias y, por supuesto, incorporando estos elementos de feminismo porque es necesario. Pero os digo, esta propuesta que está funcionando, que está oyéndose por ahí, del sistema de cuidados, es una situación verdaderamente grave para el estado de bienestar, que otra cosa es que haya que dar una vuelta, y como os decía, igual es que hay que incorporar elementos tan fundamentales, y también lo decían los compañeros antes, el tema de la vivienda, el tema del empleo. Pero se está hablando de hacer un sistema de cuidados donde se desmembra, se quita funciones y competencias, porque ellos dicen, vamos a coger el 0 a 3 de educación, vamos a coger todo el tema de los cuidados que fundamentalmente en salud se descansan sobre enfermería, ¿vale? Y nos lo llevamos. Vamos a coger toda la dependencia que está en servicios sociales y nos la llevamos. Es decir, la propuesta es desmembramos en funciones y competencias lo que tenemos para crear algo que llama sistema de cuidados. Nosotros aquí lo que decimos desde la profesión es que de lo que debemos hablar es de una ley transversal de cuidados. Esto sí. Y el tema, los cuidados los tenemos todos los sistemas, los sistemas y las políticas públicas que vienen a acompañar los procesos de las personas llevan en sí imbuidas el tema de los cuidados. Y lo que decimos es que los cuidados se deben articular de manera transversal mediante una ley. Y también podemos irnos a un pacto de Estado por los cuidados, pero no entendemos que haya que romper lo que tenemos para hablar de otra cosa, que es el sistema de cuidados, que viene eso, a desmembrar lo que es la parte, lo que hemos venido a construir como estado de bienestar, que teniendo que darle una vuelta, creo que ha dado unos resultados. Bueno, a ver, es verdad que en los últimos años nos encontramos con cifras de pobreza, de vulneración, de exclusión social estructurales muy graves, pero durante muchos años y durante los últimos 40 años nos ha permitido ese estado de bienestar llegar en mejores condiciones de igualdad. Posiblemente todas las personas que estamos hoy esta tarde aquí, en la educación, en la sanidad, en el acceso a posibles empleos. Es verdad que también lo decían los compañeros, las políticas neoliberales de sálvese quien pueda están siendo desastrosas. Aquí la amiga Thatcher y el amigo americano Reagan nos pusieron las cosas, ¿verdad? Abrieron caminos que ahora mismo, pues eso, de aquellos barros estos lodos. Pero quería hacer esta reflexión, sobre todo con el tema de los sistemas de cuidado. Ojo, porque realmente se pueden venir a cargar lo que tenemos. Y a mí me parece que sería verdaderamente un error. Sí, sobre todo recordar que se está trabajando desde la estructura. Es un nuevo modelo de servicios sociales, ¿no? Que se está trabajando desde el Consejo General y desde los colegios desde hace un tiempo y que estamos intentando, pues, de alguna manera darle una nueva forma. ¿Verdad, Emi? Sí, bueno, a ver, hay una cuestión que está clara, yo siempre lo digo, ¿no? Lo primero, mi agradecimiento y reconocimiento a tantos y tantos compañeras y compañeros que desde que tenemos el sistema público de servicios sociales han venido a contribuir a él, ¿no? Y han echado mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho compromiso con los servicios sociales. Pero creemos ahora mismo, y tenemos un debate abierto dentro de la profesión, que lo hemos iniciado ya hace años, con el tema de que igual toca revisarlo, porque es cierto que, a ver, nos hemos quedado en un espacio un tanto asistencialista, es decir, quizás no porque como estuviera configurado, porque el sistema estaba configurado desde la universalidad, pero es cierto que la universalidad en estos momentos no está dentro de lo que es el desarrollo del sistema. Y también es verdad que hemos sido quizás rehenes del desarrollo de las políticas por parte de las administraciones y de los políticos, que igual no saben muy bien qué es esto de los servicios sociales y que en muchos de los casos está en la prescripción de prestaciones de carácter económico, y realmente hay una parte en sí, en esencia, de lo que es el desarrollo de esta profesión, todo el tema de la relación de ayuda, del acompañamiento, de la atención psicosocial, de generar espacios de desarrollo personal y de trabajar en la autonomía y en las habilidades de las personas, en generar espacios desde el trabajo grupal y el trabajo comunitario. Tenemos que recuperar, tenemos que rescatar. Y esto no lo tenemos que hacer haciendo una política de tierra quemada. No.
Yo creo que hay que reconocer y agradecer el trabajo de mucha gente, pero creo también que pueda ser el momento para que reflexionemos, para poder avanzar de otra manera, para poder además ayudar en este momento como país a muchos y muchas y miles de personas que están en una situación un poco complicada y que nosotros tenemos un papel importante de poder estar ahí en la relación de ayuda con ellos. Y también un poco lo que hablábamos, poner un poco la mirada del trabajo social en el resto de los sistemas que conforman nuestro estado de bienestar, que es un poco lo que estamos intentando trabajar desde las estructuras colegiales. Cecilia, que no quiere hablar, Cecilia, me sigue haciendo leer. Cecilia, ¿quieres hablar? No tiene micro. Dice. Vale. Perdón, vale. Pepe, me quedo con esto que has dicho de la libertad a la hora de firmar un contrato. Estoy encontrando con usuarios que dicen que si el compromiso que adquieren al firmar la solicitud de Risga les obliga a firmar contratos que lleven parejo el alejarse de lo que piensan para su futuro laboral directamente relacionado con sus intereses personales que ahora por la COVID se truncan y se ven abocados a recurrir a servicios sociales. Sí, totalmente de acuerdo. Ya sabemos que además el sistema de rentas también es algo que tenemos que revisar. Brogan, Riobó pide turno de palabra. Adelante. Hola. Bueno, moitas grazas antes de nada ao colexio, porque igual que o fixetedes durante o confinamento de marzo, pois son ben interesantes as charlas que estades facendo todos estes días. E moi interesantes as tres intervencións. Quedome con cousas de todas elas e entendo en parte esta intervención última de Emi no sentido de levar as cousas á práctica que tanto Sara como Pepe nos estaban comentando, mas eu quixera incidir no que comentaban eles, porque creo que ao final a cuestión dos marcos da que nos falaba Sara é algo que é de longo recorrido, é dicir, non é algo que vai a mudar o sentido ou ese cambio social non vai ser inmediato, sino que compre, traballalo, compre, de algún xeito, pois, ilo levando o día a día para chegar a conseguir que efectivamente tanto a profesión como posteriormente a sociedade pois poida chegar a ese cambio como tal, non? De feito, incidindo nesta circunstancia dos marcos, creo que como profesión tamén temos comprado marcos que son contrarios ao que nos pensábamos. E poño un exemplo e o estamos utilizando ou estádelo utilizando en algunhas das intervencións. Por que falamos de lei de dependencia? Por que non falamos de lei de promoción da autonomía? As persoas, os colectivos, especialmente con diversidade funcional, falan precisamente de LEPA para incentivar ou promocionar esa parte de promoción da autonomía persoal e non tanto no concepto de dependencia, que é un concepto que a día de hoxe é pexorativo. E, polo tanto, temos como profesión comprado un marco que é negativo para os usuarios cos que estamos traballando. Entón, é necesario cambiar ese marco, é necesario que nós, dentro da profesión, saibamos que temos que mudar os nosos propios marcos que estamos comprando aos que son realmente os adversarios, por así dicirlo, non? Entón, creo que esa cuestión que nos explicou moi ben Sara, hai que tela en conta e hai que levala ao noso día a día como profesionais. Igualmente, comparto tanto os comentarios que facía Pepe respecto de levar os cuidados fora da familia, non? De levalos precisamente pois, a outro tipo de situacións onde as mulleres teñan máis liberdade. Agora ben, temos que ter esa visión de conxunto que tamén falaba Emi despois, a hora de falar dun sistema de cuidados que venga de algún xeito desvertebrar todo o que estaba previo, a desmantelar un pouco os servizos que temos. Bueno, efectivamente, porque hai moitas cousas que son cuidados. A lei de promoción da autonomía son cuidados, a sanidade son cuidados, incluso en educación hai cuidados, servizos sociais son cuidados, todos son cuidados e precisamente por iso os cuidados son tan importantes e os temos sempre detrás e por iso as teorías feministas levan xa décadas pois loitando para que os cuidados estean nesa cima da que nos falabades. Agora ben, por exemplo, investigación que teño feito ao longo deste ano sobre unha das prestacións da Lei de Promoción da Autonomía e en concreto da asistencia persoal, da prestación económica. Resulta que esta prestación, que, por exemplo, é unha das maiores posibilidades de dignificar os cuidados no sentido tanto da persoa usuaria que lle permite facer unha vida totalmente independente ou plenamente independente, o seu propio proxecto de vida, e tamén no sentido da persoa que exerce esa función, esa figura de asistente persoal,
Pois resulta que os datos son lapidarios, porque realmente cando entendemos que profesionalizando os cuidados van a estar máis repartidos, por así dicilo, no que é a cuestión de xénero, pois a realidade é totalmente a contraria. Un 75% das asistentes persoais son mulleres, co cual seguimos estando nun sistema de cuidados que, por moito que vayamos a esa profesionalización, a que saquemos as familias, as mulleres no seu conxunto son as que siguen asumindo ese tipo de contratos ou ese tipo de traballos. E, ademais, non só isto, sino que dentro desa investigación, a maior parte, entre un 60 e un 70%, eran mulleres de entre 23 e 34 anos. É dicir, non só seguimos feminizando os traballos de cuidados, sino que, ademais, estamos reproducindo totalmente os roles de xéneros que veñen de antes, porque cada vez nunha idade máis temperá as mulleres están accedendo non dentro da familia, pero sí en traballos que, ademais, están pouco remunerados. E unha das claves de todo isto é que desas persoas, un 60% era xente con formación universitaria, pero que, en cambio, traballan nun emprego que lles remunera pois, prácticamente o salario mínimo interprofesional. Dignificar os cuidados é replantear, reformular toda a estructura que está montada. E por iso eu creo que sí que hai que falar de sistema de cuidados, pero dun xeito integrador, no sentido de revisar, de reformular como temos a nivel do Estado. E, evidentemente, isto é un proceso moi laborioso e que non é para facelo de día para mañá, pero é necesario que en a profesión teñamos esa visión de conxunto para ir apuntando que cousas temos que ir traballando en cada unha das prestacións, dos sistemas que temos para integralos no que poida configurar un verdadeiro sistema de cuidados que permita facer a cada persoa o seu propio proxecto de vida e que realmente incidamos neses roles de xénero que se están reproducindo, porque o sistema que estamos montando, por moito que vayamos camiñando pasiños para adiante, pois vemos que nos datos, nas investigacións sobre os traballos en sí, estamos reproducindo igualmente o sistema previo, co cual, bueno, hai que darle un xeito, pois ter a mira un pouco por aí tamén, non? E creo que, bueno, que son cousas moi interesantes as que estades falando. Especialmente tamén unha cousa que tamén comentaba Pepe, o tema dos concursos públicos, o de poñer o prezo por riba dos dereitos, non? E aí súmome con outro exemplo que eu teño vivido personalmente. Eu son monitor de tempo libre, director de tempo libre, a parte de traballo social, e eu traballei moitos anos en campamentos, e especialmente nos campamentos das campañas de verán da Xunta de Galicia. No ano 2004, un campamento para 60 rapaces con 3 quendas que saía por 120.000 euros o concurso, a día de hoxe está saindo por 60.000. Evidentemente, con metade dos cartos, pois o que se pasaba de ter actividades, por exemplo, neste concreto, de rutas a cabalo, con 20 cabalos, pois agora levan a 2 cabalos no seu remolque para que os vexan un poquinho e os marchan sin montar en cabalos sequera. Evidentemente, o orzamento reduciuse pois, en 15 anos a metade. E isto é algo que está continuamente. Isto levámoslo vendo pois, durante moito tempo. Entón, evidentemente, os concursos públicos teñen que primar non só as cuestións de dereitos, sino tamén as cláusulas sociais que chamamos, non? Precisamente, cando se falaba do tema de cando Fenosa quixo retirar traballos dentro do telemarketing en Galicia e se falaba, no seu día, se levara ao Parlamento as cláusulas sociais para que a Xunta de Galicia e as administracións públicas contrataran con empresas que realmente, pues, neste caso, produciran e crearan traballo aquí e que non o levaran para fora. Bueno, este tipo de cuestións hai que telas en conta no sentido do que dixo Pepe, non nos concursos públicos. E non roubo máis tempo, que xa me estou demasiado. Desculpad. Moitas gracias. Sí, ten moito que ver, ademais, ca privatización que falamos dos servicios. Al final, esta privatización dos servicios tan directos e tan importantes por cidadáns pasa tamén, vemos nos compañeiros de axuda no fogar que nos falan de a diferencia que hai cando a xestión é pública e privada. Moitos servicios de dependencia que non se deberían de sacar a concursos privados, nin facer deles un negocio. Bueno, moitas gracias por as aportacións. Vexo que ten Pepe Ares a man levantada. Perdona, Pepe, pero hasta ahora non nos vira, Non. Levanteina cando estaba falando Breogán e dende logo anótome Breogán o da lei de autonomía persoal, anótomo sin... E gracias por comentarme. A ver, eu creo que
temos un problema cada vez que cando empezamos a falar do común, non? Cando empezamos a falar do que é de todos e de todas, sempre se nos ven á cabeza as cuestións que teñen que ver co Estado. E en ningún momento, bueno, pois se nos pasa pola cabeza pois unha asociación de veciños ou, bueno, unha plataforma para parar desafiuzamentos, non? Eu creo que eso indica, sobre todo, esa disolución do vínculo común, non? Da propia sociedade, que é algo que eu creo que é un dos grandes riscos que temos ca COVID, non? Precisamente por este autoconfinamento que ainda non sabemos moi ben o que é, non? E, bueno, de feito, ainda non sei se vai a poder sair de Galicia, se non, bueno, estamos nesta situación bastante estrana, non? Onde eses vínculos, bueno, pois eu creo que están padecendo unha violencia brutal, non? Pero sí que me apunto a intentar no concreto poder facer todas as cousas que poidamos facer, non? O que pasa é que sí que me parece que a reflexión bueno, tamén o digo pola miña actividade en política, moitas veces cando estás no centro do meollo, pois tes pouco tempo para pensar, tes pouco tempo para dixerir cousas, en política sobre todo, pois estás moi atento a un tuit un domingo pola tarde que é fundamental, unha tal, que agora pois estou noutra posición e vexo, bueno, que é unha especie de tempo perdido, non? E nese sentido creo que a hora de poñer políticas públicas en riba da mesa sí que é necesario pensar un pouco máis en longo e un pouco menos, bueno, pois nas cuestións máis puntuais, non? E bueno, eu creo que iso, que os dereitos só se poden construir sobre recursos, non? Falaba precisamente Daniel Raventós, non sei se o coñecedes, é unha das persoas que vinculou máis a proposta da renda básica universal, que el falaba das condicións materiais da liberdade. Quer dizer, a liberdade se ten que fundamentar e se ten que construir baixo uns recursos, non? Eu creo que nese sentido, bueno, pois é importante fortalecelo e, dende logo, bueno, o traballo que estades facendo dos colexios profesionais para acadalo pareceme fundamental. Bueno, pois moitas grazas tamén pola intervención, Pepe. E nada, creo que xa estamos fora de tempo. Despedir a todas as convidadas e convidados, agradecer, porque a verdad que creo que para todas e todos é un placer compartir entre compañeros da profesión. Agradecer a Emi que viñera ata a nosa colexio e compartirá con este momento, a ver se creas algunha mesa desde o Consello Emi de política e continuamos con un debate que con máis tempo, entre a mellor a nivel máis estatal. Emi, tes que encender o micro. Es que me lo dejo apagado por si acaso tos o esas cosas. Una de las cosas que también hacemos desde el Consejo, habitualmente, vamos, yo creo por la 6ª edición, ya es un foro político. Entonces nosotros decimos cuáles son nuestras prioridades, por dónde entendemos que tiene que ir el desarrollo de la política social, desde el trabajo social, desde nuestra perspectiva, y confrontamos con cada uno de los partidos del arco parlamentario para ver, con lo cual estos son debates realmente interesantes, ¿no? Y además lo intentamos hacer teniendo incidencia en la elaboración de los programas electorales. Lo que tengo que deciros, y esto lo sabéis bien, ¿no? Y tanto Pepe, que está en este ámbito más próximo del desarrollo de la política, son muchos los esfuerzos que hay que hacer para poder llegar muchas veces a conseguir resultados pequeños, pero no importa, las batallas no se pueden dar por perdidas antes de comenzarlas, y esta profesión tiene que tener este espíritu claramente, ¿no? Y yo, bueno, antes de despedirme me gustaría decir una cosa, y es, esta profesión genera conocimiento, no solo genera conocimiento en la academia, esta profesión genera conocimiento, y este conocimiento tiene que venir de una práctica basada en evidencia científica y en la investigación. Porque a la hora de poder tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones sobre cuestiones contrastadas y sobre elementos, como decía también Breogán, me parece que se llama, ¿no? Tomar decisiones sobre datos, no sobre creencias. Por tanto, yo os invito, de verdad, a que sistematicéis, a que escribáis, a que investiguéis. Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y tenemos capacidades y tenemos las herramientas y tenemos el espacio para poder trabajar en esa línea. Y aquí, una vez más, la estructura colegial
Los colegios territoriales y el Consejo General tenemos que estar. Yo tengo un interés clarísimo en que desde las publicaciones que sacamos desde el Consejo, el diseño de los congresos estatales, tenemos que poner en primera persona a la profesión, porque tenemos mucho que decir. Porque además, quien más conoce cómo están las cosas, lo decía antes el compañero, ¿no? Describía situaciones. ¿Quién sabe de esto? Quien está a pie de obra cada día y quien está viendo cómo estos marcos en los que antes Sara hacía referencia y en el análisis también conceptual de Pepe, claro, esto luego en el día a día, ¿verdad? Pues lo que os decía, no hablábamos desde la teoría, que es perfecto y que la necesitamos además y que hay que sustentarla en conceptos y en teorías importantes, pero en el día a día luego vemos que, ¿verdad? Entonces, os invito a que escribáis, os invito a que investiguéis, a que sistematicéis procesos, a que los pongáis y los llevéis al colegio y que desde ahí los podamos exportar a través del Consejo a otros territorios. Así que no hay ninguna batalla perdida, y mucho menos antes de empezarla. O sea que a trabajar desde la evidencia científica. Pues muchas gracias, Emi, muchas gracias, Pepe, Sara, a todas las participantes y participantes, compañeros. Importantísima la investigación social. Desde el colegio también recogemos esto y yo creo que para el año vamos a trabajar más en esta línea y desde el Consejo sé que también tenemos que promover la investigación social como base de todo lo demás, desde luego. Muchísimas gracias. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.